Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Ricardo Incapié Aristizábal, uno de los autores del libro Santiago de Cali y el Palacio Nacional de Justicia. Profesor, ¿qué buscaban con esta investigación? Esta investigación fue hecha con ocasión de la restauración de este edificio y nosotros continuamos este trabajo después. La investigación inicial fue en el año 96 y nosotros terminamos la investigación en el año 2004. Tuvimos la oportunidad de escribir este maravilloso libro donde, además de la historia del edificio y su predio, está la historia de la Plaza de Caicedo, la historia del centro de la ciudad, por tanto. Fue un trabajo muy interesante. También tuvo una parte importantísima de esta investigación, que fue el estudio mismo del edificio, con un levantamiento arquitectónico muy exigente. En el libro se publican los planos de levantamiento, que son planos que yo creo, modestia aparte, no los tiene ningún edificio en Colombia. Esta exactitud, esta fidelidad al pormenor, a los repertorios decorativos del edificio, que nosotros hicimos muchos énfasis en ello, porque es un edificio que tiene una excepcional ornamentación. Este edificio fue construido en un periodo en Colombia que fueron los primeros años del siglo XX, exactamente entre 1926 y 1933, donde la moda, sobre todo para los edificios gubernamentales, era este lenguaje que se denomina comúnmente republicano, que nosotros llamamos historicista. Historicista porque hace referencia a los estilos de la historia. Un lenguaje que era el corriente en la Europa del siglo XIX, que es llamado el eclecticismo de los estilos históricos, que aquí nos llega como cierto retraso, como todo, y que fue adoptado como revestimiento ornamental y formal del edificio. Entonces, el edificio es bellísimo en ese sentido, tiene el mejor ejemplo de ornamentación clásica, de repertorios estilísticos, históricos que tenga cualquier edificio de la ciudad. Uno entra a ese edificio y los órdenes arquitectónicos, los detalles decorativos son extraordinarios, y justamente a estos repertorios nosotros quisimos dibujarlos para entregarle a la ciudadanía y entregarle pues al público general, universitario, culto, unas imágenes que les permitan conocer qué es este edificio. Es un edificio extraordinario, importantísimo en la ciudad. Yo lo considero que es el edificio de mayor valor patrimonial con que contamos. ¿Qué usos ha tenido a lo largo de su historia el palacio? Bueno, el palacio fue construido como un edificio de la nación para usos de la nación. Los usos de justicia fueron los usos más importantes en el edificio, por eso se llama Palacio Nacional de Justicia. Ahí estaban los tribunales, el contencioso administrativo, pero también además había otros usos. Por ejemplo, y esto todos los viejos caleños seguramente lo recuerdan, ahí existió la oficina de los telégrafos en el cuarto piso. Nosotros todavía encontramos los viejos telegramas cuando estamos haciendo el levantamiento del edificio, tirados en algunas de sus cúpulas, en algunos rincones, telegramas viejísimos. Funcionaban también allí los correos. Funcionaban en el primero y en el subsuelo. Posteriormente ahí funcionó la Administración de Hacienda, la actual DIAN. Yo recuerdo pequeñito haber ido con mi padre en los años finales de los 60, muy pequeñito, allá a hacer vueltas y de pago de impuestos, etc. Tenía una importancia muy grande el edificio para los caleños, una importancia como equipamiento comunitario que ya no tiene hoy en día. Ese edificio quizá fue uno de los edificios en su tiempo que más visitaban los caleños, y era un equipamiento comunitario importantísimo. Desafortunadamente esa importancia decayó. En 1981, preparándose para el evento de los 450 años, una ley de la República le regaló prácticamente ese edificio a la ciudad. Es destinado a Biblioteca del Centenario y para un museo de la historia de la ciudad. Le hicieron ese regalo a la ciudad por una ley de la República, pero la ciudad no hizo nada por el edificio. Posteriormente ocurrió un hecho,
que fue el siguiente: la liquidación del Fondo de Inmuebles Nacionales. La ley del año 92 y la liquidación en diciembre del año 93. ¿Qué quería decir esto? Que esos inmuebles debían pasar a manos de sus usuarios, ¿no?, o de las entidades que lo hubieran ocupado en el momento de su fundación, que todavía permanecieran allí. Como la ciudad no hizo nada por ese edificio, antes de la liquidación del fondo, pues se hizo un convenio donde le dieron el edificio, claro, desde luego a la entidad que tenía mayor índice de ocupación, que era el Consejo Nacional de la Judicatura. En ese convenio se pactó que debía de todas maneras respetarse ciertos usos que allí había. En el primer piso y en el sótano, un museo de historia de la ciudad y la biblioteca famosa del Centenario. Se hizo el convenio y el Consejo Nacional de la Judicatura empezó a restaurar el edificio. Desde luego no podía restaurar ni el primero ni el subsuelo, porque pues no iban a administrar ellos esos pisos, ni iban a hacer presencia en estos pisos y no podían invertir dinero allí. Iban a quedar sin restaurar. Cuando estaba el proceso de restauración, hubo una gran polémica en la ciudad, porque se reivindicó unos sectores de la ciudad, sobre todo sectores de la cultura, que ese edificio era de la ciudad por la ley que lo había asignado, la ley del 81, que se lo había asignado a Cali. Eso se formó un lío jurídico y el Consejo Nacional de la Judicatura decidió parar la obra de restauración, y eso se demoró 10 años. Ese edificio paralizado se deterioró muchísimo y finalmente en el 2002 aparece otra ley de la República, del Congreso, donde deroga esa ley del 81 y se lo da todo completo al Consejo Nacional de la Judicatura. Y de ahí se deriva que ese edificio, que tenía unos usos tan múltiples, tan importantes para la ciudad, solamente hoy tenga un uso. El edificio ahora es solo del Consejo Nacional de la Judicatura. Entrar es difícil, allí entran sobre todo presos que van a ser juzgados, ¿no? Es un edificio donde van magistrados y todo el tema pues, de la justicia ahí opera, pero no tiene la importancia como edificio público que tenía antes. Y opera en algunos pisos como operó siempre. Ahora, por ejemplo, las salas de audiencia pública que están en el segundo piso, que son hermosas, que ahí juzgan a los criminales. Los juzgaban antes y los juzgan ahora. Pero lo interesante de antes es que había otros usos que eran de ciudad y era un equipamiento comunitario, ya no lo es desafortunadamente. Elementos fundamentales para la caracterización social de la comunidad de Cartago. Autor Jairo Antonio Valencia Murillo. Es importante resaltar que las obras escritas hasta ahora son la resultante de pensar arduamente las problemáticas de las comunidades, lo que las convierte en un aporte de alta significación para que desde las propuestas planteadas se puedan construir escenarios para unos mejores niveles de vida. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Los hijos de una revolución. Autoras: Renata Moreno Quintero, Erika María Duque. Es en este tema en el que nos hemos interesado, en el de la situación de la última generación de cubanos en torno a la revolución socialista iniciada en 1959, en contraste con las anteriores generaciones de cubanos, con el ánimo de acercarnos un poco a lo que sucede con las revoluciones a través del tiempo en el imaginario de los pueblos que las viven. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cuáles son los órdenes arquitectónicos del palacio? Allí hay muchos órdenes, desde los órdenes del repertorio clásico que van desde el toscano, ¿no?, que es un orden muy sencillo, muy simplificado. El orden en dificultad hacia arriba están todos, están el orden dórico, ¿no?, el orden jónico. El orden dórico se caracteriza por un capitel que tiene una gran placa arriba que lo corona, que nosotros llamamos abaco, y una especie de cono que lo rodea, el semicono, que es el equino, y ese equino está lleno de adornos, con unos adornos que llaman ovas, y es un capitel estriado, es un capitel muy bello. Ese es el dórico. Está el jónico, que se reconoce como una de sus grandes volutas, que tiene motivos marinos, evoca el Nautilus, que es una concha marina. Esos órdenes se remontan hasta Grecia. Después está el orden más bello de todos, que es el corintio, que es un orden que es con puros motivos vegetales, hojas de acanto y unas especies de vástagos que se llaman caulículos, que forman unas volutas muy bonitas que sostienen ese capitel, donde se distingue todavía el equino y el ábaco, muy elaborados porque son muy ornamentados. También es un orden estriado muy bello. Existen órdenes compuestos que combinan estas ovas del jónico con el corintio, pero además, y es muy curioso, existen toda clase de órdenes con motivos vegetales, antropomorfos. Hay un orden bellísimo que está en una de las salas de audiencia que combina una cara, que es antropomorfo, combina una cara humana con unos ovas, es hermosísimo. Yo no creo que exista en la ciudad unos repertorios ornamentales tan hermosos. Se hizo arquitectura con ese lenguaje desde Grecia hasta aquí en Colombia en 1940. La historia de la arquitectura estaba bajo el fondo de una continuidad, que era el lenguaje de los órdenes arquitectónicos. Y eso mantenía permanentemente un diálogo entre pasado y presente. Por más que hubiera rupturas en los diferentes momentos de la historia, en donde uno pudiera reconocer un periodo estilístico y otro periodo estilístico, siempre había un fondo de diálogo en la historia que eran los órdenes arquitectónicos. Entonces uno ve cómo el Renacimiento interpreta los órdenes arquitectónicos de una manera, el manierismo de otra, el barroco de otra, el neoclasicismo de otra, el historicismo de los estilos de otra, ¿no? Pero sobre la base de un diálogo que eran las formas clásicas, el clasicismo. Eso afortunadamente se perdió. Eso se lo debemos pues a la arquitectura y al arte contemporáneo, modernos, que en su tiempo condenaron estos estilos como algo academicista, algo del pasado, y la arquitectura corrió pues por otro camino, que son las formas puras, simples, minimalistas, que es generalmente con lo que asociamos la arquitectura moderna. ¿Cuál es la importancia y el fin último de este libro? Hacer un aporte a la comunidad académica, a los caleños en general, sobre el valor que tienen los edificios
de nuestra historia, los edificios que todavía están en pie. Recordemos que en Cali la destrucción, la oleada de destrucciones sobre nuestro patrimonio inmueble ha sido espantosa. Incluso en el libro está hecho en algún inventario de todo lo que se destruyó en el centro de Cali. Todavía se sigue destruyendo. El mensaje es esos pocos edificios conservarlos, recuperarlos, darles el valor que tienen, introducirlos en el circuito de las actividades contemporáneas y las funciones contemporáneas y entender que esos edificios nos hablan de una historia y un pasado que es de donde venimos. Entregarle a los caleños una guía de lectura, ¿no?, de un edificio que hoy poco nos dice, acostumbrados como estamos a otro tipo de forma, a otro tipo de lenguaje, a otro tipo de arte, y que nos remite a tiempos donde las cosas eran muy distintas, pero que es nuestra historia. ¿Cuál es la valoración arquitectónica del palacio hoy en día? Goza de una declaratoria como bien de interés cultural a nivel nacional, que es la categoría que nosotros llamamos BIC, bien de interés cultural a nivel nacional, que es la máxima categoría de los bienes patrimoniales inmuebles que tenemos en nuestra legislación. Es un edificio que se recuperó afortunadamente. Usted va a la Plaza Caicedo hoy en día y desde luego el edificio que usted ve es el Palacio Nacional. Fue muy bien recuperado. Tenemos que pensar que estos edificios trascienden los usos y las generaciones por ese valor enorme patrimonial. Ahí estarán y muchas generaciones pasarán bajo su sombra y muchos usos acoger a ese edificio y ojalá así sea. Es la posibilidad de transmitir la herencia cultural representada en la piedra, en los materiales con que se construyen las ciudades hacia el futuro. Los edificios los que conservan materialmente la historia de las ciudades hacia el futuro. ¿Cuál es la relación social y cultural, más allá de la espacial, que tiene la Plaza de Caicedo con el Palacio? La relación social y cultural que tiene la plaza con su edificio, más allá de la relación espacial. La relación espacial, desde luego, es muy importante, el volumen de ese edificio, etcétera, la manera como se relaciona con el eje de la plaza, etcétera. Es un edificio que tiene unas condiciones espaciales y de relación con la plaza extraordinarias. Ningún edificio de la ciudad lo iguala en eso. Espacial es una belleza ese edificio. Pero la relación cultural, actualmente es una relación que está mediada por los usos de la justicia, que son los que están ahí presentes. Es una relación que por fuera de eso yo catalogaría la que ofrece al viandante, al habitante, al transeúnte, la bella imagen de ese edificio cuando recorre la Plaza de Caicedo. La ciudad es cultura, sus edificios son cultura. Yo pienso que la gente disfruta mucho de eso. Yo lo disfruto particularmente. Yo creo que es uno de los espacios de la ciudad que más yo disfruto, la Plaza de Caicedo. La pongo por encima de cualquier otro espacio urbano y pienso que en el fondo a la gente, sin saberlo, le pasa eso. Cuando uno pasea por el centro, automáticamente, sin proponérselo, va a dar a la Plaza de Caicedo. ¿Qué material está hecho el palacio? Remontémonos a la época 1926. Colombia tecnológicamente estaba muy atrasada, quiso ponerse al día, más, digamos, apelando a las formas que a contenidos reales, quiso dar la imagen de modernidad, de ciudad moderna. Lo hizo como lo hacen generalmente, importándolo todo. Esas mansardas a la francesa, ¿no?, esas cúpulas metálicas recubiertas de esas láminas de cobre, todo eso fue importado. El diseñador fue importado, Joseph Martens, fue un belga que lo trajo el gobierno nacional. Se empezó a construir, pero lo curioso es que se construye con tecnologías locales. Y por ejemplo, como el cemento importado era muy caro, toda la cimentación del edificio es hecha todavía con argamasa, y con las cales que se hacían las edificaciones desde la colonia para acá, hasta el final del siglo XIX. Y el edificio hecho hacia arriba pues con mano de obra local, artesanos,
que pegaban el ladrillo como pegaban los adobes. La estructura incluso que es en metal, son unos perlines metálicos que hacen los entrepisos, son usados como usaban las vigas de madera, esto es curiosísimo, nosotros estudiamos eso en el libro, la estructura en metal y los refuerzos en el concreto de una edificación tienen que tener una continuidad y van amarrados, y es esa continuidad de los hierros y de la armadura en el interior del concreto lo que asegura el funcionamiento como un todo del edificio. Los edificios tradicionales son discontinuos en el sentido en que una cosa son los muros, otra cosa es la madera de los entrepisos. Este edificio está exactamente construido con esa discontinuidad de las estructuras tradicionales de barro y de madera, pero usando materiales como son ladrillos y cemento y entrepisos de metal. Muchos muros están forrados en malla, pero combina esta curiosidad, tecnología moderna usada como sistema constructivo tradicional. Eso es curiosísimo y en ese sentido este edificio es único. Aplicación de un modelo biopsicosocial para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal en Colombia. Autor, Julián Herrera. Es una metodología construida mediante investigación entre 1987 y 1990, la cual fue validada en 4 países de América Latina entre 1991 y 1992. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Historia y epistemología en los conceptos básicos de la termodinámica, calor, temperatura y trabajo. Autor, Alfonso Claret Zambrano. Tiene como propósito formar educativamente en la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la termodinámica a partir de la historia y epistemología de sus conceptos básicos, calor, temperatura y trabajo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Ricardo Inca Pérez Izábal es un profesor, yo diría que la vieja guardia de esta universidad. Inicié como estudiante en 1970. Prácticamente la historia de la Universidad del Valle la he vivido desde aquella época heroica de los conflictos de los inicios de los 70, que fue nuestro mayo 68, que se vivió aquí en la universidad de manera particularmente intensa. Y toda la historia hacia acá de la universidad la he vivido yo, sus logros, sus altibajos. Tuve la oportunidad de, en el año 1986, hacer estudios en el exterior. Fui a Italia, a Roma, y estudié mi maestría. Yo soy restaurador de monumentos, y desde que yo regreso en los años 90, inicio una nueva fase de mi carrera como profesor. Me dedico a la historia de la arquitectura. Básicamente alrededor de la historia doy mis cursos en la Escuela de Arquitectura, cursos de historia y de teoría de la arquitectura, y me dedico a partir de ese momento a una actividad de investigación en el CICSE, Centro de Investigaciones Territorio, Construcción y Espacio. Hemos realizado numerosísimos trabajos de investigación y de consultoría sobre todo. De muchacho, de 16 años pasaditos que yo ingreso a la Escuela de Arquitectura. La anécdota que yo tengo es de un colega que todavía es profesor aquí, Carlos Botero, que yo cuando estudiaba en Santa Librada, yo soy de origen público, mi educación ha sido siempre pública, yo lo veía con sus reglas y sus escuadras dibujando. Me llamó mucho la atención y tenía como referencia para entrar a la universidad, sobre todo eso, con esa experiencia con este amigo Carlos, y decidí estudiar lo que él estudiaba. En ese momento también era estudiante y ingresé a la Escuela de Arquitectura en el año 1970. Nosotros conservamos muy poco de nuestro pasado y de nuestra historia, pero eso que conservamos es muy significativo, justamente por ser tan poco. Conservar ese pasado, integrarlo en los circuitos, en las dinámicas de la vida contemporánea es esencial, y la restauración nos ayuda justamente a eso. La restauración no es simplemente momificar edificios, no es simplemente musealizarlos, sino justamente darles la posibilidad de que se integren en la vida contemporánea, alimentan esa vida contemporánea de todos los significados condensados que esos edificios nos entregan, porque nos entregan condensadamente una historia de un pasado, y eso es definitivo para los pueblos.